hermanos, amigos en la fe, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir otra palabra del Señor en el canal. Espero que todos los mensajes, que todas las reflexiones, que los estudios, que cada cosa que compartimos acá en el canal sea de gran bendición para tu vida. Hoy vamos a compartir una palabra muy importante. Hoy vamos a ver las fases del pecado. Ese es, digamos, es así como hemos titulado la palabra para hoy, las fases del pecado. Lo que hoy vamos a compartir tiene relación con el último mensaje que compartimos acá acerca de las tres tentaciones del desierto, cómo el Señor pudo vencer el no pecar, cómo el Señor rechazó y venció sobre las tentaciones del diablo. Lo que hoy vamos a compartir es cómo nosotros podemos entender o cómo nosotros podemos aprender cómo funciona el pecado y cómo el diablo anida en nuestros corazones el pecado para que nosotros podamos tener luz y claridad acerca de esto. No es que el pecado viene como un elemento externo, sino que el pecado está en nosotros, el pecado mora en la carne. Dice el apóstol Pablo en Romanos que Dios o el Señor condenó el pecado en la carne. ¿Qué significa eso? Que el pecado mora en este base de carne y de hueso. Nuestro hombre adánico, el hombre terrenal, el carnal, vive en pecado. Dice que está viciado con sus deseos. Por lo tanto, el pecado está en nosotros y cómo va morando en nuestro corazón. Nosotros debemos saber que el pecado fue anulado por Cristo. Claramente en la cruz del Calvario el Señor venció al pecado y lo condenó en la carne para que muriera en la carne, para que se deshaciera toda obra del pecado en la muerte carnal. Y nosotros tenemos la nueva naturaleza del Señor adentro de nosotros. La carne se vuelve el recipiente, pero el contenido es el hombre nuevo que está adentro de nosotros. Es igual como sucedió con María, que María, siendo un envase de carne y de hueso, albergó por 9 meses la vida santa sin mácula del Señor. Asimismo también funciona en nuestra vida espiritual. Cristo se va perfeccionando y formando en nosotros, en el hombre nuevo que está adentro de nosotros. Pero el pecado está en nuestra carne y tenemos que andar, ¿cierto? Entonces, andar en el espíritu, andar en el hombre nuevo, tenemos que andar en las cosas espirituales. Cuando andamos en la carne, el pecado tiene ocasión contra nosotros y el pecado nos gobierna. Y eso es lo que hoy vamos a poder entender, cómo nosotros podemos entender las fases del pecado. Lo que primero debemos saber que si andamos en el espíritu podemos vencer las obras del pecado o los deseos de la carne o las obras de la carne que nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas. Entonces, nosotros, ¿cómo poder entender esto? ¿Cómo funciona el pecado? ¿Qué es el pecado en sí mismo? El pecado es toda desviación de lo santo. El pecado es todo aquello que no está de acuerdo a Dios. El pecado es toda desviación de la santidad. Es todo lo que no está de acuerdo con Dios. Todo lo que no es santo, todo lo que no es puro, todo aquello que está, todo lo que es iniquidad, todo aquello que es contaminación es pecado, cualquier cosa sea. Todo aquello que no va de acuerdo a Dios y a su naturaleza es pecado. Toda desviación de la naturaleza divina es un pecado. Y el pecado, como te decía, mora en nuestra carne y debemos andar en el espíritu. Vamos a ver una historia acá muy cortita que yo seguramente o que tú ya has escuchado alguna vez en tu iglesia, en alguna enseñanza, en algún sermón. Hoy vamos a poder entender esto y cómo entró el pecado en un hombre llamado David y cómo nosotros podemos estar atentos frente al pecado y cómo poder frenar el pecado cuando venga a tentarnos. Vamos a ver una historia aquí muy cortita que tú ya la conoces, pero vamos a sustraer ciertas cosas y vamos a poder conocer las fases del pecado y cómo poder cortar el poder del pecado en nosotros, diciendo lo primero que tenemos que andar en el Espíritu. Andando en el Espíritu podemos anular el poder del pecado. Pero veamos cómo funciona el pecado y cómo el diablo se mueve a través del pecado. Recordando que el pecado es la ventana, es el puente por el cual el diablo puede hacernos caer o él nos hace tentar o él nos prueba. El diablo presenta, digamos, sus ofertas, sus tentaciones de acuerdo al pecado que está en nosotros. El pecado es el canal por el cual el diablo entra a nuestra vida y por el cual él entra a desordenar y a destruir nuestra vida. Vamos a leer la historia acá que está en 2 de Samuel en el capítulo 11, en el versículo 1. Vamos a leer los primeros versículos y luego al final vamos a ver otra cosa allá en el libro de Santiago. Pero vamos a poder aquí entender algo muy importante para poder frenar el pecado en nuestra vida. Dice así:
Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Ramá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacer a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo a David. Bien, tú ya conoces lo que pasó con David. David manda a llamar a Urías Eteo, lo lleva al campo de batalla para que Urías pueda morir y lo maten en la guerra. Lo asombroso de esto, de esta historia que sale acá, es lo que dice el primer versículo. David tomó a la mujer de otro hombre, pero ¿cómo llegó a eso David? ¿Cómo David pudo entrar en ese ambiente? ¿Cómo David pudo alcanzar el pecado? ¿Cómo el pecado alcanzó a David? Vamos a ver que hay una brecha acá, que hay un canal, que hay un momento, hay una situación, una circunstancia por la cual el pecado viene a nosotros. Dice así el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué pasó acá? En el tiempo que salían los reyes a la guerra, David no fue a la guerra. En el tiempo que todo Israel estaba sirviendo en la guerra, David no estaba sirviendo en la guerra. Hoy día yo quiero compartirte esta palabra, mi hermano, porque esto es muy importante en la vida cristiana. ¿Por qué David no fue a la guerra? Estaba cansado, estaba aburrido de pelear las batallas de Jehová. David el guerrero, el que mató a Goliat, David el que le dio victoria a Israel hace algunos años atrás. ¿Por qué David no fue a la guerra? ¿Quién se lo prohibió? El pasaje nos dice el pasaje no nos dice que Dios le dijo que se quedara en Jerusalén. En el tiempo que salían los reyes a la guerra, en aquel tiempo los reyes iban a pelear con sus ejércitos. David no fue a la guerra. Y este es probablemente el pecado más grave de David, creo yo. David peca después censando al pueblo. David peca después queriendo levantar un templo a Jehová sin que Jehová se lo mandó. Pero para mí este es posiblemente el pecado más grande de David. Porque David, en el tiempo que tenía que estar sirviendo en las batallas de Jehová, David, en el tiempo que tenía que ocupar el propósito o servir en el propósito de su llamamiento, que era defender a Israel como guerrero, como rey de Israel y cuidar a Israel, David se quedó en el palacio sin hacer ninguna cosa. Parece que David llegó a la ociosidad. Parece que David dice que se paseaba por el terrado de su palacio, que al caer la tarde se levantó, porque eso es lo que dice. Dice: en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo de todo Israel. Dice el versículo 2: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. O sea, David se levantó en la tarde. David no se levantó de mañana, David se levantó en la tarde. Y por ese motivo se levantó de tarde sin hacer ninguna cosa, por estar de ocioso, sin hacer ninguna cosa. Se asomó por el terrado de su ventana del palacio y vio una mujer bañándose, y la mujer era muy hermosa. Es ahí cuando entró el pecado, cuando David dejó de servir a Dios, cuando David abandonó su puesto en el servicio. Fue ahí cuando entró el pecado. Fue cuando David dejó de servir a Dios. Cuando nosotros dejamos de servir a Dios en la obra de Dios, es ahí cuando empezamos a pecar. Es ahí cuando vienen las tentaciones del diablo contra nosotros. ¿Cuándo vino el diablo a tentar a David? Cuando David dejó de servir a Dios en la guerra. Cuando David dejó de pelear, dejó de tomar la espada. Cuando dejó de servir. Es ahí cuando David comenzó a pecar. Y el pecado de David es un pecado muy grave, porque
toma a la mujer de este hombre, duerme con ella, la embaraza, luego la mujer le dice que está embarazada, entonces manda a llamar a su esposo y lo lleva al campo de batalla para que muera. En otras palabras, David asesinó a ese hombre. No con sus manos, sino el autor intelectual de todo el asunto. Fue ahí cuando David se dejó tentar por Satanás. Y Satanás le dijo todo lo que tenía que hacer. David tuvo un momento de carnalidad cuando abandonó su puesto de servicio. Estas son las fases del pecado. Una de las puertas por las cuales entra el pecado en nuestra vida es cuando abandonamos nuestro lugar de servicio, cuando dejamos de estar ocupados en las cosas del Señor, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de interceder, cuando dejamos de predicar, cuando dejamos de evangelizar, cuando dejamos de servir a Dios, cuando dejamos de discipular. Es ahí cuando entra el pecado y empezamos a desviarnos de Dios y abandonar nuestra relación con Dios y abandonar nuestro lugar de servicio. Porque primeramente David se desconectó de Dios y luego se desconectó de su lugar de servicio. Mi hermano, yo quiero decir tu día con esta palabra: no abandones tu lugar de servicio, no abandones tu puesto en la guerra, porque quiero decirte que la iglesia está en lucha espiritual. Nosotros, los siervos de Dios, los que amamos al Señor, nunca debemos abandonar nuestro puesto. ¿Has abandonado tu puesto, mi hermana? ¿Dejaste de enseñar? ¿Dejaste de predicar? ¿Qué has hecho? Cuídate hoy día de no abandonar tu lugar de servicio. Pregúntale al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Como le dijo el apóstol Pablo al Señor: ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? ¿A qué me pongo a servir? ¿Qué debo hacer? ¿Dejaste de ayunar? ¿Dejaste de buscar a Dios? ¿Dejaste de leer las Escrituras? No dejes tu lugar de servicio. Eso es muy importante. Aquí vemos que el gran pecado de David, cuando tomó a la mujer de otro hombre y mandó matar al esposo de esta mujer, David estaba muy lejos de Dios. David luego le pide perdón a Dios cuando el profeta lo va a encarar. En el Salmo 51 David se humilla y le pide perdón a Dios en una tremenda oración. Pero el pecado de David tuvo grandes consecuencias porque abandonó su lugar de servicio. Luego los hijos de David se matan entre ellos. Amnón viola a su hermana Tamar. Luego Absalón mata a Amnón. Luego Adonías quiere tomar el trono de David. Salomón luego mata a Adonías. Joab mata luego a Absalón. Y hay un tremendo desorden. Tremenda maldad y tremendo pecado. Muerte. A pleno sol, dice. ¿Qué pasó? Porque David abandonó su lugar de servicio. Dejó de servir a Dios. Primero se desconectó de Dios al tomar la mujer de otro hombre sin asco, sin arrepentimiento. Y segundo, dejó de servir a Dios. Es ahí cuando vienen las tentaciones del diablo. Es ahí cuando viene el diablo sigilosamente como una serpiente a tentarte y entregarte las ofertas de tu propia carne. Como dijimos en el mensaje anterior, el diablo no te va a ofrecer aquello que tú no necesitas. El diablo te va a ofrecer lo que para ti es atractivo. El diablo no te va a ofrecer drogas si tú no eres una persona que ha consumido drogas en su vida. No. El diablo te va a ofrecer aquello que tu carne siempre anhela. Aquello que tu carne, porque el diablo apela a tu carne, apela a tus necesidades, apela a tu seguridad, apela a tu orgullo. Así funciona el pecado. Lo dijimos en el mensaje anterior. Si no lo has visto, velo. Y luego vienes a escuchar acá. Quiero decirte en este día que no debemos abandonar nuestro lugar de servicio. Cuando Sansón dejó de santificarse, cuando Sansón dejó la consagración, cuando Sansón abandonó su lugar de servicio, cuando se puso a tener una relación con una mujer que no era la mujer de Dios, sino que se puso a jugar con ella, a jugar con la unción, a jugar con lo santo, fue ahí cuando Sansón abandonó su lugar de servicio como guerrero, como líder, como juez. Fue ahí cuando él pecó y murió, porque abandonó su lugar de servicio. ¿Por qué se dice del Señor Jesús? Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas de Israel, anunciando y predicando el evangelio del pueblo. Y dice, y sanando toda dolencia en el pueblo. Así dice. ¿Por qué? Porque el Señor nunca dejó de servir al Padre.
Nunca dejes de servir al Padre, mi hermano, mi hermana. Nunca. Nunca dejes de servir al Señor, porque es ahí cuando va a entrar el diablo, sigilosamente a ofrecerte sus ofertas, sus, sus productos. Alcanza aquí, alcanza allá. Cuando tú entras en la ociosidad, cuando empiezas a maquinar y a pensar y a repensar cosas que no son de Dios, porque te desconectaste de Dios y de tu lugar de servicio, empiezas a hacer cosas que no son de Dios. Empiezas a actuar y a pensar y a hablar cosas que no son de Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo. Cuando yo estoy en una ociosidad, cuando me relaciono con personas que no son de Dios, cuando yo estoy apartado de Dios, yo voy a pecar y me voy a desviar. Y el diablo me va a ofrecer sus ofertas y voy a acceder a ellas. David pecó con una mujer porque eso fue su tentación. David andaba en la carne. Si David hubiera ido a la guerra, David no hubiera pecado. Yo quiero decirte, mi hermano, que en este día tú nunca abandones tu lugar de servicio en la obra del Señor. Sierva de Dios, siervo de Dios, no abandones tu puesto. ¿En qué vas a servir a Dios este año? ¿Lo estás sirviendo? Porque cuando estamos ocupados y nosotros activos en las cosas del Señor, no tenemos tiempo para pecar, no tenemos tiempo para desviarnos de Dios, no. Estamos preocupados en qué voy a servir a Dios. ¿Qué proyecto tú tienes de servicio? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Solamente te vas a la iglesia y te congregas? ¿Solamente haces eso? ¿O tienes un lugar de servicio? ¿Qué más estás haciendo? Porque cuando tú no sirves al Señor, ¿qué estás haciendo? Si tú no contribuyes en nada a la obra, ¿qué estás haciendo? Va a venir el diablo y te va a tentar con cosas. Te va a ofrecer mejores puestos, te va a ofrecer mejores cosas para que tú te desvíes de Dios. Porque todo pecado al final nos desvía de Dios y llega a nuestra destrucción. Cuando el pecado reina en nuestras vidas, lo que va a producirse es la muerte y la destrucción. Eso fue lo que le pasó a David. Y David pagó muy caro con sus hijos la consecuencia de este pecado. Son 5 o 6 versículos que nos relata la historia, pero luego al final tú ves en la familia de David cómo hay muerte en su casa, con su familia. Cómo hay tanta destrucción y tanto mal. Dice a través del profeta Natán, Dios le dice a David, le dice, la espada nunca se quitará de tu casa. Lo que quiere decir que va a haber conflicto y problemas siempre en tu casa, David, por este pecado. David pagó muy caro el apartarse de servir al Señor. Cuando dejó de ir a la guerra. David era el ungido de Jehová. Él tenía el poder. Dios estaba con él para vencer la batalla. David era un guerrero por esencia. Pero ese día descansó. Ese día dijo, no voy a ir. Ese día dijo, no voy a servir a Jehová. Ese día no. Yo quiero quedarme aquí porque estoy muy cansado como rey y quiero descansar. Pero fue ahí cuando vio una mujer bañándose y la deseó en su corazón. Porque el pecado de David entró por sus ojos, pero su mente ya estaba desconectada de Dios. Su corazón ya estaba desconectado de Dios. David no sintió remordimiento al tomar primero a la mujer y dormir con ella, adulterar, y segundo, el mandar a matar a su esposo. No hubo remordimiento. ¿Por qué? Porque estaba desconectado de Dios. Cuando tú dejas de servir a Dios, estás desconectada de Dios, desconectado de Dios. No te desconectes, hermano. No te desconectes, hermana. Sigue sirviendo a Dios en todo tiempo. Permanece sirviéndole. Dice el Señor dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y justamente pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tú eres una obrera, un obrero en la obra de Dios, en la construcción, la edificación de la casa de Dios. Ve a servir, hermano. Ve a servir, hermana. Si simplemente divagas por las redes sociales, viendo y tentándote por las cosas que ofrecen esta vida, tú estás equivocándote. Y no estoy en contra de las redes sociales. Estoy en contra de abandonar el lugar de servicio. Tú puedes tener todas las cosas, pero nunca abandones tu lugar de servicio en las cosas del Señor. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás buscándole? ¿Estás sirviéndole?
¿Cuáles son las fases del pecado? Las vamos a ver ahora. ¿Cómo poder frenar esto, mi hermano? Hoy yo te quiero entregar este mensaje preventivo, tal cual como lo fue el anterior. Este es un mensaje preventivo para que el pecado no reine sobre ti. La primera fase es andar en el Espíritu, estar conectado en una relación con Dios. Cuando tú estás en una relación con Dios, el pecado no tiene poder sobre ti. Las obras de la carne no tienen poder sobre ti. No tienen poder. Pero cuando nosotros estamos conectados cuando nosotros estamos desconectados de Dios, el pecado reina en nosotros. Vamos ahí al libro de Santiago y vamos a ver cómo funciona el pecado. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Aquí están las fases. El apóstol Santiago nos entrega las claves. ¿Qué pasó con David? ¿Cómo David pudo llegar a tal pecado? Aquí lo explica. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni por el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras palabras, quiero decirte que el diablo te va a presentar la oferta de su tentación de acuerdo a tu concupiscencia. ¿Y cuál es tu concupiscencia o mi concupiscencia? Es aquello que nuestra carne o nuestro humano o nuestro ser humano, nuestro terrenal desea. La concupiscencia es el deseo desordenado del pecado, es el deseo del pecado, esa es la concupiscencia. Yo puedo tener una concupiscencia de amor al dinero, quizás tú puedes tener una concupiscencia de robar, lo que sea. En todos el pecado opera de un modo diferente. Quizás en mí opera que soy mentiroso, quizás en ti opera que te gusta el dinero. No lo sé. Indistintamente del tipo de pecado que more en nosotros, el diablo nos va a ofrecer la tentación de acuerdo a tu concupiscencia o a la mía, según nuestra naturaleza de pecado que nos sintamos atraídos. Mucha gente se siente atraído a robar o a mentir o a adulterar o lo que sea, o cualquier tipo de pecado. En otras palabras, quiero decirte que si tú te desconectas de Dios, el diablo te va a ofrecer para apelar a tu concupiscencia, a tus deseos más íntimos de tu carne, a los deseos de tu vida. Eso va a apelar el diablo. Esa es la primera fase del pecado. Cuando el diablo vio que te desconectaste de Dios porque abandonaste tu lugar de servicio, viene él ahora con su tentación de acuerdo a tu concupiscencia. Y según tu concupiscencia o tu deseo o el deseo de pecado que mora en ti, el diablo te va a ofrecer aquello que tú amas para consumar ese pecado, para deleitarte en ese pecado. Porque mucha gente no está tranquila sino hasta que miente, sino hasta que roba, sino hasta que adultera y así todos los pecados. Tenemos que tener el poder suficiente para nunca abandonar nuestro lugar de servicio. Si no, va a venir el diablo con sus tentaciones y nos va a ofrecer su tentación de acuerdo a tu concupiscencia o la mía. Vean, aquí la concupiscencia, ese es el primer paso de la concupiscencia o del pecado. La concupiscencia es el vientre por el cual entra el pecado y se alberga el pecado. Eso es lo que dice acá. Dice, versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. En otras palabras, la concupiscencia es el albergue del pecado y está allí y lo forma y lo prepara, lo maquina. Es lo que pasó con David. Cuando David entró en la ociosidad, cuando dejó de ir a la guerra, cuando estaba muy desocupado, vino la concupiscencia y entró el pecado en David. El pecado del adulterio, de la fornicación con esta mujer. Y ahí se quedó el pecado guardándose, hasta que la vio. Y vio a la mujer y la deseó. Ahí la concupiscencia se embarazó del pecado en la vida de David. Cuando David vio a esa mujer y dijo, esto es lo que yo necesito. Aquí está, esto es lo que me va a saciar a mí. La concupiscencia en la vida de David partió antes de consumar el pecado con la mujer de Urías Eteo, con Betsabé. Antes, cuando David dejó de servir a Dios, fue ahí cuando vino el pecado y la concupiscencia se albergó en la vida de David. Fue ahí, en ese momento.
Porque David se hubiera andado en el espíritu, aunque hubiera visto a esa mujer, no lo hubiera tomado. Porque David era un hombre que amaba la justicia, David era un hombre que amaba a Dios, tenía el corazón de Dios, pero se había desconectado de Dios. Por eso la concupiscencia albergó el pecado en la vida de David, en este caso el adulterio. Cuando David la vio, dijo, esto es lo que yo necesito. Aquí está, esta es mi salvación para consumar este pecado. Porque el pecado en David ya estaba antes de pecar con Betsabé. Porque eso es lo que dice aquí el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, luego que llama aquí no el pecado, que ya sabe qué pecado quiere hacer la concupiscencia, da a luz el pecado. Listo, lo engendró. Ya está, este es el pecado que quiero hacer. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Es lo que pasó con David. Se separó de Dios y tuvo que ir el profeta a hablar con David. Dios ya no le hablaba a David, sino que tuvo que enviar al profeta para encararlo y decir lo que estaba pasando en su vida. ¿Lo puedes ver? David con la concupiscencia albergó el pecado y lo mantuvo y lo formó como una mujer embarazada, y el pecado estaba allí formándose, y cuando vio a Betsabé consumó el pecado y durmió con ella. Y cuando David pecó, no solamente durmiendo con esta mujer, sino mandando a matar a Urías Eteo. Peor todavía, doble pecado. Fue doble pecado, fueron dos pecados. No fue uno, fueron dos. ¡Qué gravedad! No solamente David albergó con su concupiscencia el adulterio, sino también el asesinato de una persona. Y vemos que Urías, más adelante no lo leímos, pero Urías era un hombre fiel para con David y con el propósito. ¡Qué grave! ¡Qué gravedad! David abandonó su lugar. No abandones tu lugar, mi hermano. Veas que el pecado empieza a operar y el diablo te empieza a presentar las ofertas. Luego el diablo le dijo a David, David, para ocultar esto mejor, manda a matar a Urías, para que nadie sepa lo que está pasando contigo, David, para que esto pase en oculto, David, manda a matar a ese hombre y tú, aquí nadie se va a enterar de nada. Esa es la tentación del diablo. Y David escuchó al diablo, porque no estaba escuchando a Dios, porque como se había desconectado de Dios y había abandonado su lugar de servicio, cuando dejó de estar ocupado en las cosas santas de Dios, cuando dejó de ocupar la unción, fue ahí cuando escuchó las interesantes propuestas del diablo. David, manda a matar a Urias Eteo y aquí nadie se va a enterar, y esto va a ocultar debajo de la alfombra y nadie se va a enterar. Porque estaba viendo todo era Dios desde el cielo. Estas son las fases del pecado. El pecado está en nosotros, en nuestra carne. Lo anulamos cuando estamos en el espíritu o cuando estamos en una relación o sirviendo al Señor. Pero cuando dejamos esas cosas, el diablo empieza de esta manera y te ofrece el pecado. Te tienta con sus ofertas, con sus productos, según tu concupiscencia. Esa es la primera parte. Según el deseo de tu carne, según el deseo de tus ojos, según el deseo de tu corazón, el diablo te presenta ofertas. El diablo no te va a ofrecer a ti alcohol si a ti no te gusta el alcohol. Él te va a ofrecer aquello que a ti, por lo cual tú te sientes atraído y seducido. ¿Qué es lo que te seduce a ti, mi hermano? ¿Qué es lo que te seduce a ti, hermana? Una posesión, estatus, dinero, ¿qué te atrae a ti? La posición económica, la gloria, el reconocimiento, el estatus, tener posición, vivir en un barrio mejor. ¿Qué te tienta a ti? ¿Cuáles son las cosas por las cuales tú te sientes atraído o seducida? Esa es la primera fase. La segunda fase, cuando tú ya accediste a eso, cuando tú accediste a eso, empiezas a albergar y a cultivar el pecado en tu corazón. Se alberga el pecado en tu mente y empieza el pecado a crecer como un bebé que se forma en el vientre de una madre. Así el pecado empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y una vez que viene, el diablo te presenta definitivamente la tentación para consumar ese pecado, tú accedes a él y pecas y te desvías y da luz a la muerte. En otras palabras, te desconectas de Dios. Eso es lo que sucede. Eso es lo que dice. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Fue lo que pasó con Adán y Eva. Dios les dijo, si tomas de este árbol, si tú me desobedeces, Adán y Eva, ustedes van a morir. Eso fue lo que dijo.
Si ustedes albergan el pecado, si ustedes no me obedecen, si ustedes me desobedecen, van a alcanzar la muerte, ciertamente morirás. Eso es lo que dice. El pecado siempre nos va a separar de Dios. La primera fase es cuando yo me desconecto de Dios. Segundo, cuando la concupiscencia alberga el pecado por el cual me siento atraído. Y la tercera fase es cuando yo pego y consumo el pecado, lo que produce muerte espiritual y desviación de Dios. Todo por abandonar un lugar de servicio. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? A Eva le dijo que ayudara a Adán a labrar la tierra. Le dijo que yo le haré ayuda idónea a Adán. ¿O no? Eso es lo que dice. Ese era su propósito. Eva tenía un trabajo. Eva tenía un servicio que era ayudar a Adán. ¿En qué? En las obras de labrar la tierra. Porque Dios le dijo a Adán y Eva, multiplíquense, sojuzguen la tierra. Y dice que Dios los plantó en el huerto de Edén para que labrara y cuidase el huerto. Ese era el servicio que tenían que hacer. Adán servir en el huerto y Eva ayudar a Adán en ese servicio y enseñorearse de toda la creación y cuidar toda la creación. Ese era el trabajo. Pero cuando los dos abandonaron el lugar de servicio, dice que vino el diablo, la serpiente, y empezó a hablar con Eva. Eva, en vez de estar ayudando a su esposo, estaba separada de su esposo, en otro lugar, cerca del árbol de la ciencia de bien y del mal, no con Adán. Cuando tú abandonas tu lugar de servicio, viene el diablo a ofrecerte. ¿Y no vino el diablo a ofrecer las tentaciones a Eva? Coman de este árbol, no les va a pasar nada, no morirás. No te va a pasar nada, sino que serás como Dios conociendo el bien y el mal. Y dice que Eva tomó, dice que vio. Eso dice que vio que el fruto era bueno para alcanzar sabiduría, comió de él y le dio a su esposo también. ¿Qué tenían que andar comiendo de un árbol que Dios no les mandó? Dios les dijo otra cosa. Dios le había entregado otras instrucciones que realizar, otros servicios que realizar, pero ellos no lo realizaron. Abandonaron su lugar de servicio y se dejaron tentar por el diablo. Así sucedió. Se dejaron tentar por el maligno cuando abandonaron su lugar de servicio. ¿Qué le pregunta Dios luego a Adán en el capítulo 3? En el versículo 8 me parece que dice, Adán, ¿dónde estás tú? Yo te puse en el huerto, ¿a dónde estás? ¿Dónde está nuestra relación? ¿Dónde está tu lugar de servicio? Te vine, te dejé en un puesto de servicio porque no estás en este puesto. ¿Por qué no estás? ¿Dónde estás? Porque abandonaste tu lugar de servicio, entraste en la ociosidad y la ociosidad da luz a la concupiscencia y la concupiscencia da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. Ahí están las fases. Cuídate de no entrar en la concupiscencia. Cuídate de mantener a raya la concupiscencia y el pecado. ¿Cómo? Ocupando siempre nuestro lugar de servicio, estando ocupado en las cosas del Señor. Estar haciendo algo. Estar haciendo algo. Si tú no haces nada en la obra de Dios, vas a pecar y te vas a desviar. Y vas a hacer lo que a Él no le agrada. El que está sirviendo a Dios siempre tiene el agrado de Dios. El que está ocupado en las cosas de Dios siempre tiene el agrado de Dios, lo repito. El Señor dijo, mi padre trabaja, hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Los ociosos, no les voy a dar nada a los ociosos, no. ¿Por qué dice eso? Porque siempre hay que estar ocupado. Orad sin cesar, dice el Señor, dice el apóstol Pablo. Orad sin cesar. Velad, después dice, estar velando, estar haciendo algo. Qué importante es nunca abandonar nuestro lugar de servicio. Porque la ociosidad le da rienda suelta a las obras de la carne. Y las obras de la carne, dice Gálatas capítulo, me parece en el 5, dice que y manifiestas son las obras de la carne: hechicerías, fornicaciones, pleitos, celos, iras, contienda, todo aquello que es de la carne, da rienda suelta cuando andamos en la carne. Pero cuando andamos en el Espíritu, andamos en el fruto del Espíritu, en el amor, en el gozo, en el paz, en la paciencia, en el servicio, en la justicia, en la bondad, en la santidad, todo lo que es digno de alabanza, tendremos el agrado de Dios. Cuando nunca abandonamos nuestro lugar de servicio, el pecado va a estar a raya. No andaremos ni caeremos en el pecado. ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás tenía una función en el propósito, abandonó su lugar de servicio y pecó contra Jehová, desobedeciendo el mandato de Dios. ¿Recuerdan a Jonás? Que al final se lo metieron dentro de un gran pez por desobedecer, por abandonar su lugar de servicio. Siempre es igual. Siempre funciona así. El Señor siempre estaba haciendo algo.
O estaba predicando, o estaba sanando, o haciendo milagros, o predicando, o yendo a alguna casa y enseñando. Algo estaba haciendo. Ningún pasaje de la Escritura vemos que Jesús no estaba haciendo nada. No, todo el tiempo no vemos a Jesús activo en las cosas de Dios, nunca abandonando su lugar de servicio. Como dice el Señor luego en el día de su muerte: Padre, consumada es. Terminé la obra que me diste que hiciese. Señor, ya lo hice todo. Todo lo que me mandaste a hacer ya lo hice. Ahora me voy a morir. Y murió por todos nosotros, sirviendo hasta el último. ¿Por qué? Porque cuando estamos sirviendo a Dios y estamos en una relación constante con Él, andando en el hombre nuevo, el pecado no tiene ocasión contra nosotros. El poder del pecado queda anulado porque andamos en el Espíritu. Cristo venció al pecado andando en el Espíritu. No se dejó tentar por el diablo porque siempre anduvo en el Espíritu y porque siempre estuvo adorando y sirviendo a Dios. Como el Señor le dice a Satanás cuando le ofrece todos los reinos del mundo, el Señor le dice así a Satanás. Le dice: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo dijimos la otra vez, la adoración y el servicio van juntos de la mano. No me hagas pecar porque yo estoy adorando y sirviendo a Dios. El que está sirviendo y adorando a Dios está honrando a Dios, no tiene tiempo para pecar, no tiene tiempo para acceder a las ofertas del diablo, no tiene tiempo. Cuando tú tienes tiempo para pecar es porque te desconectaste de Dios y dejaste de servir en la obra de Dios. ¿Qué estás haciendo, mi hermano? Esto funciona para cualquier cosa. Para un pastor, para un esposo, una esposa, para los hijos, para todos. De capitán a marinero, todos. Nunca abandonemos nuestro lugar de servicio. Muchos hombres de Dios han pecado, que Dios ha usado grandemente en la historia. Y pecaron cuando dejaron de servir. Cuando abandonaron su relación con Dios, cuando dejaron de adorar a Dios. ¿Saben cuándo el diablo pecó en el cielo? ¿Saben cuándo pecó en el cielo el diablo? Cuando dejó de adorar y servir a Dios y se empezó a mirar a él mismo. Yo soy hermoso, soy bello, soy sabio. A mí me tienen que adorar, dijo el diablo. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo quería la adoración y el servicio para él. Dejó de servir a Dios y ahí fue cuando pecó. Cuando dejó de adorar a Dios, el diablo quiso que la gente le adorara a él, que los ángeles le adoraran a él. Nunca abandones tu lugar en el reino ni en la obra de Dios. ¿Sabes lo que pasó con el diablo en el cielo? Lo echaron del cielo porque no servía, ya no estaba cumpliendo el propósito de su creación. El propósito de la creación del diablo, ¿saben cuál es? ¿Cuál fue? Que él adorara y sirviera a Dios como toda la creación, porque toda la creación fue hecha por medio de él y para él. Así dice Romanos en el capítulo 11. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo es de él, por él y para él, todas las cosas. Aún el diablo cuando fue creado para adorar y servir a Dios. Para eso fue, y ese es el propósito de nuestra creación, que adoremos y sirvamos a Dios. Cuando el diablo dejó ese lugar de servicio, no tenía cabida en el cielo, por eso que lo echaron del cielo. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Sal del huerto, sal de este huerto. Dice que Dios echó a Adán del huerto porque ya no servía. Ya no me sirve porque tú no me haces caso, Adán. Sal de este huerto es mío. Aquí Adán se hace las cosas como yo digo. Aquí hay un puesto de trabajo y tú tienes que usarlo. ¿Sabes lo que pasa en los trabajos cuando tú no cumples tu puesto de trabajo? A ti te despiden de tu trabajo porque no sirves para ese trabajo. Tenemos que poner a otro que sí cumpla las funciones de ese puesto de trabajo. Así funciona en las empresas. Así funciona también en el reino. Nunca abandones tu puesto de trabajo. David luego se arrepintió. Cuando Natán encara a David, David le pide perdón a Dios. Y alcanzó la misericordia de Dios. Pero no vivió sin consecuencias David. No. Dios a David lo perdonó, pero no le quitó la consecuencia. Quiero decirte que si tú pecas y dejas que la concupiscencia y el pecado reinen en tu vida y dejas que la concupiscencia le dé rienda suelta al pecado, quiero decirte que habrá consecuencias. Habrá consecuencias. La consecuencia fue que Caín le salió malo a Adán y a Eva. Abel salió bueno, pero Caín era el maligno y salió malo y mató a su hermano. Esa fue la consecuencia. Esa fue la consecuencia. Y Dios mismo le dice a Caín: Caín, mira, el pecado está a la puerta, Caín. Tú vas a enseñorearte de tu hermano Caín, pero el pecado está a la puerta. Allá tú.
yo te pongo sobre aviso, Caín. Y Caín dijo, no. Y dice que lo invitó a dar una vuelta al campo y lo mató. Se levantó contra su hermano y lo mató. Así dice. Pero Dios le dio la oportunidad a Caín. ¿Por qué? Porque Dios da oportunidades, mi hermano, para que tú te apartes del pecado. Caín dejó de labrar la tierra por ir a matar a su hermano. Dejó su puesto de trabajo. Todo pecado tiene consecuencias. Cuando tú abandonas tu puesto, cuando tú dejas de servir a Dios, cuando tú dejas de adorar a Dios, quiero decirte que habrá consecuencias. Pero si tú te apartas y andas en el Espíritu y sigues sirviendo a Dios, tendrás honra de parte de Dios. Porque Dios honra a los que le honran, pero Dios deshonra a los que lo deshonran también. No esperes honra de Dios si tú deshonras a Dios abandonando tu puesto de trabajo, porque quiero decirte que todo servicio que hagamos a Dios tiene recompensa. Dice el Señor, dice que si alguno es discípulo y por ser discípulo lleva un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, no perderá su recompensa por llevar un vaso de agua fría solamente. ¿Cuánto más si tú sirves sirviendo cosas más importantes que llevar un vaso con agua en la obra de Dios? Haciendo oraciones rogativas, haciendo ruegos delante del Señor, intercediendo, predicando, anunciando, evangelizando, discipulando. Tantas cosas hermosas que podemos hacer en la obra de Dios. Enseñando, discipulando, evangelizando, adorando, en la música, en la adoración, ayudando a los demás, siendo consejeros, no sé, liderando, cantando, alabando. Tantas cosas que podemos hacer en la obra del Señor. El que quiere servir al Señor, Dios siempre le va a entregar un puesto de servicio. Que lo repito. El que quiere servir al Señor, Dios siempre le dará un puesto de servicio. Siempre, siempre. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha. Siempre hay mucho que hacer. En la obra de Dios hay mucho que hacer. Siempre hay mucho que hacer. Dios siempre va a tener un puesto de trabajo a aquel que quiera servirle. Siempre. Y aquel que ocupa siempre su puesto de servicio va a honrar a Dios, tendrá el agrado de Dios y será honrado de parte de Dios. Y no caerá en pecado, que es lo mejor. El pecado quedará anulado una vez que tú sirvas a Dios de tiempo completo. Tú no tendrás tiempo para pecar, no tendrás tiempo. Es lo que le pasó a David. David cuando se quedó en el palacio, cuando abandonó su puesto, pecó. Si David hubiera ido a la guerra, estaríamos contando otro ejemplo. Pero hoy tenemos el ejemplo de David para que tú y yo podamos estar alerta. Como te repito, este es un mensaje preventivo para que tú estés alerta. No des a luz al pecado. Deja la concupiscencia donde tiene que estar, anulada en la carne, andando en el Espíritu. ¿Cómo anulamos el pecado y la concupiscencia en nuestra vida? Cuando andamos en el Espíritu, cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos conectados con Dios, cuando escuchamos a Dios, cuando dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, cuando estamos preocupados en las cosas de Dios. Dice el apóstol Pablo, el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, pero el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. ¿Qué estás pensando? Anda en el Espíritu para que pienses en las cosas del Espíritu y no peques. Porque si andas en la carne, vas a pensar en las cosas de la carne y te vas a desfiar de Dios y Él te va a ofrecer lo que tú necesitas para consumar ese pecado. Amén. Espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida, mi hermano. Siervo de Dios, ministro de Dios. Si Dios está hablando, si Dios está hablando con este mensaje, que Dios te bendiga. Prepárate, estate alerto. Sigue sirviendo a Dios. Sigue estudiando la palabra. Sigue consagrando y buscando al Señor. No te apartes de los caminos del Señor. No te apartes de su servicio. No te apartes como se apartó Adán del lugar de servicio. No te apartes como se apartó Sansón. No te apartes como se apartó David de su lugar de servicio. Cuando dejó de hacer las cosas espirituales. Cuando dejó de servir a Dios en el propósito. No dejes, mi hermano. No te relajes, no te deslices. Es tiempo de servir al Señor. Cristo viene y tenemos que honrarlo con nuestro servicio. Nunca abandones tu puesto de servicio. No dejes que la ociosidad reine en tu mente y en tu corazón. Dile al diablito, diablito, vete de aquí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando tú sientas que vienen las tentaciones del diablo a tu vida, tenés que decir como dijo el Señor, escrito está, vete de aquí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Porque ese mandamiento también es para Él. Porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y tendrá que humillarse y tendrá que proclamar que Jesucristo es el Señor. Se va a arrodillar como todos nos arrodillaremos y proclamaremos que Jesucristo es el Señor. Cuando venga el diablo con sus tentaciones, con sus ofertas, dile, vete de aquí, Satanás.
porque voy a adorar y servir al Señor mi Dios. Mi corazón se regocija en Dios mi Salvador, y solamente adorarás y solamente a Él lo exaltarás, solamente a Él lo amarás, no tendré dioses ajenos delante de Él, solamente a Él lo exaltaré, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Dile al diablo, quita tus productos, tus ofertas, tus cosas, tus anhelos, tus deseos. No me envenenes. Yo voy a servir a Dios y voy a adorar a Dios con mi vida. Amén. Espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida, que Dios te hable, que Dios te ministre, y acércate cada día más al Señor. El que está ocupado en las cosas del Señor no tiene tiempo para desconectarse de Dios. El que está ocupado siempre hay que hacer, en qué servir, Dios siempre va a estar ahí para cuidar y para proteger. Hermano, quiero decirte que Dios es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Eso es lo que dijimos el video anterior, el mensaje anterior, que Él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Dios te va a librar, mi hermano. Conságrate para Dios, sirve a Dios, y el pecado no tendrá ocasión contra tu vida. Amén. Que sea de gran bendición este mensaje. Bendiciones.